Cada día, una niña pequeña aprendía a esconder su dolor detrás de una sonrisa silenciosa, hasta que la crueldad de su madrastra fue vista por un jefe de la mafia que se negó a mirar hacia otro lado. Lo que él hizo después cambiaría las vidas de ambos para siempre. Antes de comenzar esta historia, déjanos un comentario abajo y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Ahora sí, comencemos. Hacia el final de la tarde de noviembre, Maple Ridge se quedaba sin luz muy rápido. El cielo sobre la calle Willow se había vuelto gris y plano para las 4:30, y el estacionamiento junto a la tienda de la esquina guardaba la quietud de un lugar donde el verdadero trabajo del día ya había terminado. Un carrito de supermercado descansaba al borde del asfalto, una rueda torcida hacia un lado, el mango salpicado de óxido. Nadie se había ocupado de él. Elliot Ward llegó a las 5 menos cuarto. Su camioneta olía a serrín del trabajo que estaba terminando. En casa lo esperaba su perro, que llevaba desde las 4 esperando su cena, y él necesitaba café y una bolsa de comida para perro de 18 kilos. 15 minutos, nada más. Adentro, la tienda olía a limpiador de pisos y a los burritos envueltos en papel aluminio que giraban despacio en la vitrina caliente cerca de la puerta. Una radio sobre el mostrador de la fiambrería tocaba una emisora de música antigua a bajo volumen. Un hombre jubilado estaba parado junto a la estación de café con la tapa de su vaso quitada, sin prisa por ir a ningún lado. Una joven madre en el pasillo de cereales sostenía 2 cajas cerca de su cara, con la expresión concentrada de alguien que está calculando una diferencia real de precio. Un empleado adolescente movía rollos de papel toalla de un carrito a la repisa, con la paciencia lenta de alguien que está mirando el reloj. La señora Patel estaba en la caja, pasando tarjetas sin levantar la vista. Elliot tomó una canasta y caminó hacia el fondo. Una voz vino desde el pasillo de las papas fritas, baja y controlada, con el filo de una ira que no necesita volumen porque ya tiene lo que quiere, mirando como un animal acechando a su presa. Cerca de la estantería, una mujer sujetaba a una niña por la muñeca. La mujer estaba arreglada con un cuidado que tenía un propósito. Abrigo bueno, cabello arreglado, una disposición en su rostro que decía que esperaba ser vista y que ya había decidido que iban a ver las demás personas. La niña era Chloe Barnes, de 6 años. Llevaba un abrigo rosa delgado, más propio de septiembre que de noviembre, con un botón roto colgando del segundo ojal por un solo hilo. Tenía las manos descubiertas. Había estado estirando el brazo para alcanzar una caja de galletas en la repisa de abajo cuando la mano que la sujetaba apretó con más fuerza. La niña se puso rígida, pero no era la rigidez del susto. Era algo más viejo. No se resistió, no levantó la mirada, no hizo ningún sonido. Su mano libre bajó hasta el borde de la manga de su abrigo y se cerró alrededor de él. El gesto practicado de una niña que ya había calculado cuál respuesta atraería menos problemas. La mujer dio un tirón corto. Chloe tropezó hacia un lado, contra la exhibición de sopas. 2 latas cayeron al piso y rodaron, el sonido fuerte y plano de algo que llena una habitación cuando la habitación se ha quedado en silencio. El hombre jubilado miró hacia allá y luego volvió a lo suyo. Murmuró algo sobre que los asuntos de familia eran complicados. El empleado adolescente avanzó medio paso, y luego Denise, Elliot aprendería su nombre después, dio media vuelta hacia la sala con una sonrisa lista para las cámaras y la mantuvo ahí. Es dramática, dijo amablemente. Siempre hace un show de todo. La joven madre dejó sus cajas de cereal y volvió a tomarlas. La señora Patel pasó la siguiente tarjeta. Una mujer cerca del congelador tocó su teléfono, escribió algo y lo guardó de nuevo en su bolsillo. Nadie dio un paso adelante. Elliot se quedó al final del pasillo con una bolsa de café en la mano. Había visto todo lo que los demás habían visto. Y también estaba viendo aquello que la sala ya había decidido dejar de mirar. Chloe no buscó ayuda en los adultos a su alrededor. Ninguna de esas miradas desesperadas y silenciosas que hacen los niños cuando todavía creen que alguien podría intervenir. Miraba al piso, los dedos cerrados alrededor del borde de su abrigo. Todo lo que le había pasado antes le había enseñado a absorber el momento, sobrevivirlo y seguir de pie. Ya estaba mirando hacia la puerta. Elliot había visto a niños derrumbarse por mucho menos que esto. Esa calma no era tranquilidad. Era práctica. Denise tiró de ella hacia la puerta. Dijo algo en voz baja que Elliot no alcanzó a oír. Justo antes de llegar a la salida, la niña habló en voz baja hacia el piso frente a sus pies. Voy a ser buena ahora. 4 palabras. Sin lágrimas, sin súplica. No levantó la vista cuando las dijo. Elliot bajó la bolsa de café en la repisa más cercana.
La puerta sonó una vez y se cerró. Pagó la comida para perro y el café, salió, subió a su camioneta. Había visto cosas difíciles antes y había seguido adelante. Había construido una vida sabiendo cuándo mirar hacia otro lado. No era un hombre que se quedaba paralizado. Se dijo a sí mismo que esto era el problema de otra persona. Había visto lo que los demás habían visto, había hecho lo que ellos habían hecho. Había una palabra para eso. La palabra era justo. Se quedó sentado con las manos en el regazo mientras la calefacción se ponía al día con el frío. La camioneta de Denise estaba 2 filas más allá, con humo saliendo del tubo de escape. Miró el espejo lateral antes de salir. Chloe estaba en el asiento de atrás, sin cinturón. Estaba sentada de lado, con la muñeca presionada contra el vidrio frío de la ventana. Por dentro, la piel se veía más oscura. Una decoloración que no tenía nada que ver con la temperatura de afuera. No la estaba frotando ni mostrándosela a nadie. Solo la mantenía contra el vidrio, quieta. No tenía idea de que alguien podía verla. El auto de Denise giró a la izquierda al final de la calle Willow. El estacionamiento volvió a su vacío de día de semana. Un auto retrocediendo en la fila, el viento empujando un vaso de papel por la acera. El carrito oxidado seguía donde siempre había estado. Elliot miró la calle vacía. Llevaba 3 años diciéndose lo mismo, no cargar lo que no es suyo. Había construido toda una forma de vivir alrededor de eso, y le había funcionado. Su mano estaba en la palanca de cambios. No se movió. La casa de Elliot Ward estaba al final de un camino de grava, a 3 kilómetros de Maple Ridge, sobre 4,5 hectáreas que alguna vez parecieron la cantidad correcta y ahora se sentían como demasiado. La estructura original era de los años 40. Él mismo la había renovado durante 4 inviernos, no para mostrarla, sino porque trabajar con sus manos le daba a su mente algo útil hacia dónde ir. El resultado era una casa que la gente llamaba hermosa y de inmediato sentía también solitaria. Pisos de tablones anchos, vigas de techo rescatadas de un granero del condado vecino, una cocina hecha para una familia grande que en ese momento servía a un solo hombre, un labrador ya mayor llamado Hatch, y una cafetera que se encendía 2 veces al día por costumbre. En el pueblo, la gente describía a Elliot como se describe algo sólido y un poco difícil de acercarse. Tenía 44 años, era dueño de una empresa regional de ebanistería y carpintería que daba trabajo a 31 personas todo el año, y había financiado en silencio el tablero de anotaciones del equipo de béisbol de la escuela durante 6 años sin poner su nombre en nada. Devolvía las llamadas el mismo día. Pagaba las facturas antes de tiempo. No le gustaba especialmente que le dieran las gracias. 3 años atrás, en la madrugada de una noche de finales de febrero, su esposa, Mara, había ido al hospital por lo que el médico de turno describió como una preocupación de embarazo tardío, de rutina. Estaba a las 36 semanas. Para la mañana, se había convertido en algo que nadie había previsto. Su hija llegó demasiado pronto y demasiado quieta. Mara no sobrevivió ese día. Elliot se había quedado en la casa. Tenía un negocio, una comunidad, tierra que atender. También había llegado, en algún momento de esos primeros meses terribles, a un acuerdo privado consigo mismo, seguir moviéndose, mantenerse útil, y guardar una distancia cuidadosa de cualquier cosa que se sintiera como esperanza. Donó equipos al hospital del condado en nombre de Mara. Reconstruyó cocinas de otras personas. No se quedaba en las partes que no se podían arreglar. En el segundo piso, al final del pasillo, una puerta permanecía cerrada. Había empezado a convertir esa habitación antes de que febrero cambiara todo. Pintó la moldura, pidió la cuna. Llegó a casa con 4 libros distintos de muestras de papel tapiz y los extendió por el piso, mientras Mara se reía de él por pasar gran parte de la noche decidiendo entre 2 tonos casi idénticos de crema. La cuna seguía ahí, sin pintar. Los libros de papel tapiz seguían abiertos en abanico en la esquina, como una decisión que había dejado a la mitad. Pasaba por esa puerta todas las noches al ir a dormir. Había aprendido a seguir caminando. La noche después de lo ocurrido en la tienda de Willow Street, se sentó en la mesa de la cocina frente a una cena que no comió. Hatch puso su cabeza sobre la rodilla de Elliot y la dejó ahí, como el perro había aprendido a hacer cuando Elliot se quedaba demasiado quieto durante demasiado tiempo. Tomó el teléfono y llamó a la señora Patel. Ella contestó al tercer timbre. Le preguntó si conocía a la niña, a la pequeña que había estado ahí esa tarde con la mujer. Hubo una pausa antes de que respondiera. Dijo que sí, que conocía a Chloe. La había visto en la tienda muchas veces durante el último año, siempre con esa mujer,
y había notado cosas que no había sabido qué hacer con ellas. Un golpe detrás de la oreja de la niña, en una ocasión, que Denise explicó antes de que la señora Patel pudiera terminar de mirarlo. La forma en que Chloe se quedaba completamente quieta cada vez que Denise levantaba la voz. No el sobresalto de una niña asustada, sino algo más viejo y más practicado que eso. Cosas pequeñas, dijo la señora Patel, con un tono que dejaba claro que no se habían sentido pequeñas cuando las estaba viendo. Nunca había estado segura de que todo eso sumara lo suficiente como para denunciarlo. Elliot dijo que entendía, y lo decía en serio. Él había estado en esa misma tienda y tampoco se había movido. Le dio las gracias y colgó. Se quedó pensando un rato. Pensó en el hombre de la estación de café y su comentario sobre los asuntos familiares. En el empleado adolescente que evaluó la situación y la dejó pasar. En la mujer del congelador con la mano en su teléfono. Una sala llena de gente común, cada uno encontrando su propia razón privada para dejar que otro se encargara, o para decidir que no había nada de qué encargarse. Él había sido uno de ellos. Eso no iba a desaparecer así nomás. A la mañana siguiente, condujo hasta la primaria Maple Ridge. Tenía una razón legítima para ir, un presupuesto de estanterías para la ampliación de la oficina principal, que había estado postergando entregar desde hacía 2 semanas. Se dijo eso a sí mismo durante el camino. Para cuando llegó al estacionamiento de la escuela, ya había dejado de fingir que esa era toda la historia. Entregó el presupuesto. Habló con la encargada de la oficina, Carol, quien le agradeció y le ofreció café. Tomó una taza para tener algo en las manos. Los autobuses de la mañana iban llegando. Se quedó cerca de la ventana, sin estar exactamente atento a algo en particular, y entonces el tercer autobús abrió sus puertas y él reconoció el abrigo rosa antes de notar cualquier otra cosa. La tela delgada, el botón roto colgando de su hilo, el ruedo demasiado corto en la muñeca. Chloe bajó los escalones con una mano en el pasamanos. Al llegar abajo, se detuvo, encontró el equilibrio y comenzó a caminar hacia la entrada de la escuela. Elliot había pasado 20 años revisando cosas que se veían bien en la superficie pero no lo estaban. Una costura que parecía lisa hasta que pasabas la mano por encima. Una junta que aguantaba bajo poca carga y se movía bajo el peso real. Se había entrenado para detectar lo que estaba ligeramente fuera de lugar antes de que se convirtiera en un problema. Mirando a Chloe cruzar la acera, a 15 metros de distancia a través del vidrio en una mañana gris de noviembre, lo notó sin ningún esfuerzo. Chloe manejaba su lado izquierdo con cuidado, de manera constante, con la concentración de alguien que se esfuerza por parecer bien. Carol dijo algo animado detrás de él sobre los plazos de las estanterías. Elliot le respondió y dejó la taza en el alféizar de la ventana. Chloe llegó a la entrada lateral y entró. Le dio las gracias a Carol y caminó hacia su camioneta. Se quedó sentado un momento antes de encender el motor. Había venido hasta aquí para confirmar que la niña estaba a salvo. No lo estaba. El presupuesto de las estanterías era un trabajo real. 3 paredes de almacenamiento empotrado para la sala de lectura ampliada de la escuela, cedro con molduras pintadas para combinar con la carpintería existente. Elliot había medido el espacio antes de Acción de Gracias y le había dicho al director que tendría los números pronto. Apareció el lunes por la mañana con la carpeta en mano, lo bastante temprano como para que el pasillo todavía tuviera esa sensación de medio despertar de un día escolar recién comenzando. La dejó en la recepción, rechazó el café, y se dirigía a la salida principal cuando la vio. Estaba sentada afuera de la enfermería, en una silla de plástico un poco demasiado alta para ella, los pies sin llegar al piso. Todavía tenía puesto su abrigo, el rosa, delgado y demasiado liviano para la temporada. El botón roto seguía colgando de su hilo en el segundo ojal. Su zapatilla izquierda tenía cinta plateada envuelta en la punta, donde la suela se había despegado. Sobre su falda sostenía una bolsa de papel para el almuerzo, doblada y desdoblada tantas veces que los pliegues se habían vuelto suaves. A lo largo del corredor, la clase de arte de 5º grado había pintado un mural largo de un río, garzas y juncos en alegres tonos azules y verdes que recorrían toda la pared. Elliot lo miró un momento. ¿Pintaste algo de eso?, preguntó. Le salió más torpe de lo que pretendía. No tenía mucha práctica hablando con niñas de 6 años. Chloe levantó la vista y luego volvió a bajarla. No, lo hicieron los de 5º grado. Una pequeña pausa. Las garzas están lindas, igual. Pequeña. Cada palabra puesta con cuidado, como algo que se podía romper. Sí, dijo él, estaba pensando lo mismo. Ella asintió una vez,
y mientras él decidía qué decir a continuación, la bolsa se movió en su falda y el pliegue de arriba se abrió. Él alcanzó a ver un poco antes de que ella lo cerrara de nuevo. Una bolsa con unas cucharadas de cereal seco y media manzana ya oscurecida en el corte. Ella alisó el pliegue sin apurarse. Ya comí, dijo, con voz pareja. Esto es solo extra de casa. Así que... La media verdad de una niña que cubre la vergüenza, no que está haciendo algo malo. No estaba buscando que le tuvieran lástima. No le estaba pidiendo a nadie que la notara. Solo intentaba mantener en privado algo que por un momento se había vuelto visible. Más adelante en el pasillo, un niño pequeño que esperaba afuera del salón de jardín de infantes dejó caer algo. Patinó por el piso y se detuvo cerca de la silla de Chloe. Un inhalador. La cara del niño se desmoronó con la desesperación específica de un niño que ha perdido lo único que le dijeron que cuidara. Chloe ya estaba fuera de su silla antes de que Elliot se diera cuenta de que se había movido. Lo levantó, lo limpió en su manga, y se agachó para devolvérselo a la altura de sus ojos. Le dijo algo que Elliot no pudo escuchar. La cara del niño se calmó. Esperó hasta que él lo sostuviera con firmeza, y luego volvió, se sentó, se acomodó el abrigo sobre la falda y volvió a poner las manos sobre la bolsa. No miró alrededor para ver si alguien se había dado cuenta. Ayudarlo no había sido un gesto. Simplemente salió de ella antes de que el miedo tuviera tiempo de detenerla. La señora Heyer salió de la enfermería unos minutos después con una carpeta bajo el brazo y se detuvo al ver a Elliot en el pasillo. Señor Ward. Sorpresa leve. ¿Teníamos una cita? No. Solo dejaba un presupuesto para la sala de lectura. Mantuvo la voz baja y giró ligeramente la cabeza hacia la silla de Chloe. Estuve en la tienda de Willow Street el miércoles por la tarde. La vi ahí con la mujer con la que vive. La señora Heyer lo miró, evaluando algo rápidamente. Camine conmigo hasta el depósito. Eligió sus palabras con el cuidado de alguien que navega entre lo que la política permite y lo que la situación requiere. Dijo que Chloe tenía muchos moretones accidentales, y puso un peso particular en la palabra accidentales. Dolores de estómago frecuentes, sin otra causa encontrada. Cada vez que se anotaba una preocupación, la mujer en casa tenía una explicación lista. Una caída en el parque, juegos bruscos. La niña siempre era un poco torpe. Cada explicación, plausible por sí sola. Era el patrón lo que no lo era. El padre de Chloe, Mason Barnes, manejaba camiones de carga de larga distancia. Pasaba más tiempo en la carretera que en casa. Denise hablaba por la casa. Chloe era la hijastra de Denise. Los registros de la escuela tenían a Denise Barnes como la persona autorizada para recoger a Chloe y como su cuidadora principal cada vez que Mason estaba de viaje. Desde que la madre de Chloe había muerto, Denise se había convertido en la adulta que la maestra veía con más frecuencia. La que firmaba los formularios, devolvía las llamadas, y daba explicaciones antes de que nadie tuviera tiempo de hacer una segunda pregunta. Cuando Elliot volvió al pasillo, Chloe seguía en la silla. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó la barra de granola que había guardado ahí esa mañana, algo que había hecho sin decidirlo conscientemente, en algún momento entre encender la camioneta y salir de su entrada. La extendió hacia ella. Chloe miró la barra, luego a él, luego a su falda. No, gracias, dijo. Está bien, él comenzó a guardarla de nuevo. En realidad, dijo ella, y él esperó. ¿Puedo guardarla para después? Su voz fue cuidadosa, como si la pregunta pudiera ser la equivocada. Para eso te la ofrecí, dijo él. Ella la tomó de su mano sin mirarlo a la cara y la metió en el bolsillo de su abrigo. Su palma se quedó descansando sobre el bolsillo un momento. El gesto instintivo de alguien que no está del todo segura de que se le permita quedarse con lo que le acaban de dar. Él se despidió. Ella dijo gracias en su manera precisa y adulta. Él se dio vuelta hacia la salida. Al hacerlo, alcanzó a ver el momento en que la manga de Chloe se subió cuando ella se llevó la mano para ajustarse el abrigo. Él siguió caminando. Detenerse la habría hecho sentir observada. Por encima del codo, descolorido hacia un amarillo verdoso en los bordes, 4 pequeños óvalos en el patrón que deja una mano cuando agarra el brazo de una niña y no la suelta. Empujó la puerta principal y se quedó parado en el frío. La señora Heyer lo alcanzó en el estacionamiento, su gafete de identificación moviéndose. Dijo que había habido preocupaciones previas. Servicios de Protección Infantil había contactado la casa en 2 ocasiones distintas. Hizo una pausa antes de decir lo último. Las 2 veces, dijo,
ella volvió a la escuela más callada que antes. Volvió adentro. Elliot se quedó junto a su camioneta con la carpeta del presupuesto todavía en la mano. El motor sin encender, dándole vueltas a lo que significaba que el sistema había entrado en esa casa 2 veces, y las 2 veces la niña había pagado por ello. El proyecto de las estanterías de la sala de lectura le dio a Elliot una razón legítima para volver a la primaria Maple Ridge 2 veces más esa semana. Tenía medidas que confirmar y la estructura del muro este que revisar. Llevó su cinta métrica las 2 veces y la usó las 2 veces. También prestó atención. La primera fue el martes, a la hora de salida. La mayoría de los niños se iban en los primeros 20 minutos después del timbre. Padres atrasados recogiendo tarde. Chloe estaba, de manera confiable, entre las últimas en esperar. Elliot estaba cerca de su camioneta revisando notas en una tablilla cuando la vio, al borde del carril de recogida. Su abrigo estaba cerrado hasta el cuello, pero los puños le quedaban cortos. Cuando se inclinó para ajustarse la correa de la mochila, la manga se le subió. Se la bajó de inmediato, no fue un gesto inquieto, sino un reflejo. El pequeño movimiento automático de alguien acostumbrada a mantener algo fuera de la vista. 2 lugares más adelante en la fila, un niño comía de una bolsa de comida rápida. El olor de papas fritas calientes llegó flotando en el frío. Chloe lo siguió con la mirada sin girar la cabeza. La atención silenciosa de una niña que ha descubierto que querer algo es asunto privado de uno mismo. La señora Patel llegó desde la dirección de Willow Street, un poco sin aliento, llevando un par de mitones de niña con la etiqueta de objetos perdidos enganchada en uno de los pulgares. Chloe, cariño, creo que estos se quedaron en la tienda la semana pasada. ¿Serán tuyos? Chloe miró los mitones, luego a la señora Patel. Muchas gracias, señora Patel. Los tomó con cuidado, con ambas manos. Breve pausa. Le diré que los encontré. La señora Patel mantuvo su sonrisa y caminó de vuelta hacia Willow Street. Chloe se guardó los mitones en el bolsillo del abrigo y se enderezó un poco, recomponiéndose como se hace antes de algo que uno no espera con ganas. A las 3:42, la camioneta negra de Denise dio la vuelta hacia el carril de la escuela. Todavía estaba a media cuadra cuando Chloe la vio. Elliot estaba en la esquina del edificio con su tablilla, más cerca de lo que ella se había dado cuenta. Vio el cambio recorrerla antes de que ella pudiera darse vuelta para enfrentarlo. Sus pies dejaron de moverse. Su espalda se enderezó de la forma equivocada. No la postura de una niña reconociendo un auto familiar, sino la de una niña preparándose para lo que venía. Dijo algo en voz baja, corto, dirigido a la vereda frente a ella. Él estaba lo bastante cerca para escucharlo. No dije nada. Plano y bajo, de la forma en que se dice algo que uno ha estado repasando en su cabeza desde que se subió al autobús esa mañana. Denise se detuvo junto a la acera. Chloe caminó hacia el auto y subió sin detenerse. La camioneta se alejó. Elliot bajó la mirada hacia su tablilla. No había escrito nada en ella. El miércoles por la mañana, en la oficina de la señora Heyer. Ella había estado documentando, dijo, con el tono de alguien que había tomado una decisión y ya no iba a reconsiderarla. Moretones visibles durante el periodo del incidente. Lesiones en distintas etapas de curación. Usó esa frase 2 veces, deliberadamente, asegurándose de que él entendiera lo que significaba. La consejera había revisado los registros de asistencia. Las ausencias se agrupaban después de los fines de semana. También se agrupaban después de cada una de las 2 visitas previas de control de bienestar. Cada pieza, por sí sola, dejaba espacio para una explicación plausible. Puestas una junto a la otra, no lo hacían. Entonces la señora Heyer abrió una carpeta sobre su escritorio. Dentro había un registro de lectura escolar, del tipo que se envía a casa semanalmente para que un padre lo firme. Una página había sido arrancada, de forma brusca, dejando una tira irregular de margen. En la página anterior, en letras de molde grandes e irregulares, la letra de una niña que todavía estaba aprendiendo a mantener las palabras sobre la línea, alguien había escrito, no me hagas ir a casa cuando ella está enojada. Sin fecha, sin puntuación. Una niña que había encontrado un papel y había escrito lo que más necesitaba que alguien leyera, y luego o había perdido el valor o había sido descubierta, porque el resto de la página había desaparecido. La señora Heyer cerró la carpeta y lo miró. Le preguntó cuál era el siguiente paso correcto. Una declaración de testigo documentada de su parte, dijo, sobre lo que vio en la tienda. Específica, fechada, firmada. Por sí sola no cerrará el caso,
Pero ahora mismo tenemos documentación de la enfermera, registros de asistencia, y su propia letra. Un relato corroborante de un adulto externo a la escuela conecta piezas que hasta ahora solo han existido por separado. La señora Patel estaba en esa tienda, dijo Elliot, si está dispuesta a firmar su nombre en eso. Llamó a la señora Patel desde el estacionamiento. Ella se quedó callada un momento. Luego dijo que debería haber hecho algo antes. Él le dijo que lo estaba haciendo ahora. Ella dijo que lo escribiría esa misma tarde. Elliot manejó hasta la oficina de servicios familiares del condado antes de las 5. La trabajadora de admisión le hizo la misma pregunta aclaratoria 3 veces. Elliot respondió de la misma manera cada vez, sin impaciencia. Firmó la declaración, dio su número de teléfono, su dirección, y el número de licencia de su negocio cuando se lo pidieron. Manejó a casa en la oscuridad. Hatch lo recibió en la puerta y se apoyó contra su pierna mientras Elliot se quedaba parado en el recibidor, todavía con el abrigo puesto. Una niña de 6 años había encontrado un papel y había escrito algo en él porque no tenía dónde más ponerlo. Se quedó ahí pensando en eso hasta que el perro empujó su hocico contra su mano. Estaba en el fregadero terminando los platos de la cena cuando sonó su teléfono. La señora Patel. Su voz era más baja que de costumbre. Denise había estado en la tienda hacía una hora, no había comprado nada, había caminado por los pasillos, se había detenido en el mostrador y había preguntado, amablemente, si la señora Patel había notado a algún extraño últimamente haciendo preguntas sobre familias del pueblo. La forma en que dijo extraño, la sonrisa que mantuvo mientras lo decía. «Sabe que alguien ha estado hablando», dijo la señora Patel. Elliot dejó el repasador sobre el mostrador. «Cierre bien esta noche», dijo. La lluvia empezó alrededor de las 2:30, constante y fría. Para cuando sonó el timbre en la primaria Maple Ridge, el carril de recogida estaba mojado y las luces de la oficina principal tenían esa calidad apagada y plana de ese tipo de tarde. La señora Patel había llamado a Elliot al mediodía. La noticia le había llegado a Denise. No sabía exactamente cómo, pero en un pueblo de este tamaño, las declaraciones viajaban más rápido de lo que la gente esperaba. Denise estaba furiosa, dijo la señora Patel, y menos cuidadosa de lo habitual al respecto. Pensaba que Denise iría a la escuela. Para las 2:30, la señora Patel ya había impreso su declaración, la había puesto en una funda de plástico, y le había dicho a su sobrino que vigilara la caja registradora si tenía que salir corriendo. Elliot se estacionó al otro lado de la calle y esperó. La señora Heller había mantenido a Chloe adentro esa tarde. La niña había llegado a la enfermería a la hora del almuerzo quejándose de mareos y náuseas, y la señora Heller había documentado lo que vio. El mismo trabajo cuidadoso y deliberado que había estado haciendo toda la semana, y había mandado avisar a casa que Chloe necesitaba ser evaluada antes de poder irse. Denise llegó a las 3:15. Entró desde la lluvia, el paraguas todavía goteando, y se quedó frente al mostrador con la compostura practicada de alguien que ya había decidido en el auto exactamente cómo iba a ir todo esto. Dijo que venía por su hija. La secretaria, Linda, que llevaba 16 años trabajando en la escuela, le dijo que la señora Heller quería hablar con ella primero. Algo se cerró detrás de los ojos de Denise, rápido y pequeño, como una puerta que se cierra de golpe. Por supuesto, dijo. Claro que sí. Elliot entró cuando vio por la ventana que Denise se dirigía hacia el pasillo. Entró en silencio, saludó a Linda con la cabeza, y se quedó parado junto a la pared cerca del mostrador. Linda lo miró. Él la miró de vuelta. Ella volvió a su teclado. La voz de Denise llegaba desde el pasillo, amable al principio, luego cortante. Dijo que la escuela estaba exagerando. Dijo que Elliot Ward se había metido en asuntos familiares privados, y que un hombre con sus recursos y aparente interés en los hijos de otras personas era alguien que debería ser investigado más de cerca. Armó la acusación con método. Uno construye algo que espera necesitar más adelante. Luego volvió a la oficina con Chloe. Su mano estaba sobre el hombro de Chloe, puesta como la de un padre guiando a una niña, que es lo que cualquiera que las mirara de pasada habría visto. El abrigo de Chloe estaba apretado en el puño de Denise, y Chloe estaba inclinada levemente hacia adelante, su peso no del todo propio. Bajo la luz fluorescente, la niña se veía pálida y respiraba por la boca. Denise seguía hablando, dirigiéndose a las secretarias, a la sala, a quien estuviera escuchando, diciendo que Chloe siempre había tenido un estómago nervioso. Que la llamada de la escuela había sido innecesaria, que la verdadera interferencia aquí era la de ese hombre. Entonces las rodillas de Chloe fallaron.
Sin aviso, se dobló hacia adelante y vomitó en el piso de mosaico. La sala se detuvo. El agarre de Denise se soltó por la sorpresa. Miró hacia abajo, a Chloe. En la fracción de segundo antes de recomponer su rostro, lo que había ahí no tenía nada que ver con preocupación. Lo estás haciendo a propósito, dijo, bajo y plano, como si afirmara algo obvio. Se escuchó claramente. Linda lo oyó. Las otras dos secretarias lo oyeron. Elliot, a 3 metros de distancia, captó cada palabra. La señora Heyer ya estaba llamando a los paramédicos. Denise cambió de tono al instante, voz suave y autoritaria otra vez, diciendo que la evaluación era innecesaria, que ella llevaría a Chloe a su propio médico. Que la escuela no tenía bases para retener a su hija. Estiró el brazo hacia Chloe. Chloe se echó hacia atrás. Denise se dirigió hacia la salida. Elliot se plantó en el marco de la puerta. No tocó a Denise. No levantó la mano. Simplemente puso una bota en cada lado del umbral y se convirtió en lo que ella tendría que atravesar antes de poder llevarse a esa niña hacia la lluvia. Sus manos temblaban, un temblor fino y constante del que era consciente y que no podía detener. Se quedó ahí de todas formas, llenando la puerta. No, dijo. Esta vez no. Denise se detuvo. Leyó la sala como siempre lo hacía, buscando por donde podía ceder. Muévase, dijo. Los paramédicos están en camino. Puede esperar. Lo amenazó entonces. Sin fundamento legal, acoso, contratos del condado, todo entregado en voz baja y con precisión. Luego dijo que Chloe era suya, para criarla y disciplinarla, y que nadie en este edificio tenía derecho a decir lo contrario. La voz de Elliot, cuando llegó, fue serena. Entonces que la ley te escuche decir eso. En el breve forcejeo que siguió, Denise empujando hacia adelante, Elliot sosteniendo el marco de la puerta, el abrigo de Chloe se enganchó en la manija de la puerta. El botón roto, colgando de su hilo desde noviembre, se soltó y cayó al piso. Nadie lo recogió. 2 oficiales llegaron en 8 minutos. La señora Patel se estacionó junto a la acera 90 segundos después, ventana ya abajo, el documento doblado en su funda de plástico en la mano. Su declaración firmada, impresa en la trastienda, y la entregó directamente al primer oficial. Denise discutió. Exigió un supervisor, mencionó acoso, hizo acusaciones con voz firme y controlada. Pero lo hizo en una sala llena de testigos, con 2 semanas de documentación cuidadosa de la señora Heyer sobre el escritorio, 2 paramédicos anotando marcas visibles consistentes con un agarre forzado, y 3 empleados de la escuela que habían escuchado la misma frase fría en el pasillo. No se la llevaron con esposas. No funcionaba así, nunca lo había hecho. Pero no se le permitió subir a Chloe a su auto, y fue escoltada fuera del edificio. El incidente quedó registrado, con hora y fecha, presenciado por suficiente gente y en suficientes calidades, que no podía reducirse a una conversación privada con una sola trabajadora social. Chloe fue llevada para una evaluación médica. Elliot se sentó en una silla de plástico en la oficina principal, los codos sobre las rodillas. En algún momento notó que sus manos se habían calmado. Linda dejó un vaso de papel con agua en la silla vacía junto a él al pasar. Él lo bebió. 1 hora después, una mujer con un gafete del condado se sentó frente a él. Le hizo sus preguntas y él las respondió con franqueza. Luego ella bajó su pluma y lo miró con la expresión serena de alguien que había visto muchas versiones de esta situación y estaba tratando de averiguar a cuál pertenecía él. Presentar un informe cuesta algo, dijo, pero es una sola acción. Lo que Chloe necesita son adultos que se queden de su lado. No por un día, no por una audiencia, sino durante todo el proceso. Hizo una pausa. Ser un testigo en quien ella pueda confiar es algo distinto de presentar un informe. Necesito saber qué entiende esa diferencia. Elliot la miró. La entiendo, dijo. Chloe pasó la primera noche en la unidad de observación pediátrica del Hospital Regional de Millbrook. Las notas de la sala de emergencias documentaron moretones en distintas etapas de curación a lo largo de sus brazos y un hombro. Nada que requiriera cirugía. Todo que requería documentación. Una defensora infantil llamada Claire pasó 1 hora con ella la mañana siguiente. Chloe cooperó, dio respuestas cortas, y preguntó 2 veces si tendría que ir a algún lugar que no conociera. Ya había pasado por un acogimiento antes. Cuando su madre biológica murió 2 años atrás, había pasado 6 semanas con un pariente mientras localizaban a Mason y evaluaban su situación. Ese acogimiento no había sido cruel. Había sido indiferente,
lo cual a los 6 años puede sentirse casi igual. Volvió de eso más callada de lo que se había ido. Entendía lo que significaba un acogimiento. No confiaba en que significara estar a salvo. Localizaron a Mason por teléfono al segundo día. Estaba en el centro de Ohio, a 2 días de terminar un viaje de carga, y volvió en cuanto recibió la llamada. Elliot le reconoció eso. No era un hombre cruel. Era algo más difícil de nombrar. Alguien que había visto suficiente como para saber que algo estaba mal, y había organizado su forma de pensar para no tener que saberlo con certeza. Denise era estricta. Chloe era sensible. La casa funcionaba sin problemas cuando él no hacía preguntas al respecto. Había construido una forma de vivir en los espacios entre esas piezas y se había dicho a sí mismo que eso sumaba a normal. Los trabajadores sociales le mostraron las fotografías de la sala de emergencias en una oficina del condado el miércoles. Mason se sentó en una silla de plástico y las miró sin hablar. Por un momento, se cubrió la cara con ambas manos. Los trabajadores sociales fueron directos con él sobre lo que el camino hacia adelante requeriría, y lo que no incluiría. La supervisora de servicios de protección infantil llamó a Elliot el jueves por la mañana. Le preguntó si estaría dispuesto a ser considerado como un acogimiento temporal. Lo que el condado a veces llamaba un adulto conocido y de confianza, una vez completados la verificación de antecedentes de emergencia y la revisión de seguridad del hogar. Ningún pariente había sido aprobado a tiempo. Dada la historia de Chloe con acogimientos desconocidos, la continuidad con un adulto al que ya había visto actuar con calma y honestidad importaba, si ese adulto era viable. Elliot dijo que necesitaba un día para pensarlo. La duda no tenía nada que ver con la logística. Tenía la casa, el espacio, el historial limpio. Vivía al final del pasillo de arriba, detrás de una puerta que no había abierto en 3 años. Aceptar a Chloe no sería un acto de caridad que dejara su vida intacta. Sacudiría todo lo que había acomodado en silencio. Cada casilla marcada, cada problema resuelto desde una distancia cuidadosa. Cada noche en la que no se había pedido nada a sí mismo. Llamó de vuelta el viernes por la mañana y dijo que sí. El pueblo respondió como responden los pueblos pequeños cuando uno de los suyos hace algo visible. Apareció un hilo en la página de Facebook de la comunidad local. Del tipo que empieza con una pregunta preocupada y se pone feo en menos de 20 comentarios. Describieron a Elliot como un oportunista, un hombre con dinero y motivos que alguien debería investigar más de cerca. Denise había estado hablando. La versión que contaba era detallada y consistente, y la posicionaba como una mujer perjudicada por la riqueza y los rumores. Un miembro de la junta llamado Glenn Foster llamó el viernes por la tarde y mencionó, con cuidado, que el contrato pendiente con el centro vocacional del condado podría valer la pena proteger en este momento. Elliot le agradeció la llamada. No cambió nada. El sábado, preparó el cuarto de huéspedes. Estaba en el extremo opuesto de la casa respecto a la puerta cerrada, lo cual no era casualidad. Vació las cajas de almacenamiento que había dejado acumularse ahí, puso una pequeña repisa de madera en la pared, fue a la tienda por un juego de sábanas verdes con pequeñas estrellas blancas. Hizo la cama 2 veces porque la primera vez no quedó bien. Dejó un vaso de agua en la mesita de noche y se detuvo ahí. No quería que el cuarto se viera como si estuviera intentando demasiado. Encontró un botón de repuesto en su caja de costura, uno viejo, marrón, del tamaño equivocado para cualquier cosa que tuviera, y lo cosió en la esquina de la bolsa para edredones que colgaba en el armario. El botón original de Chloe estaba en un sobre de evidencia con el condado. Lo sabía. Cosió de todas formas. Pasó por la puerta cerrada en su camino hacia abajo y, por primera vez que pudiera recordar, no apartó la mirada de ella. Chloe llegó el domingo por la tarde con una trabajadora social llamada Patricia y una bolsa de plástico con todo lo que se le había permitido traer. Se quedó parada en el recibidor mirando el techo, al perro, el leve olor a leña. Hatch acercó el hocico hacia su mano. Ella se quedó quieta y lo dejó. Miró a Elliot. ¿Cuánto tiempo se quedan normalmente los niños? Todavía no lo sé, dijo él. Ella mantuvo la mirada en él un momento más de lo que había sostenido cualquier otra cosa en la casa. Luego levantó su bolsa. Patricia le mostró el cuarto, el baño, las reglas básicas. La entrega calmada y practicada de alguien que había hecho esto muchas veces. Chloe escuchó, asintió, y le dio las gracias. Se sentó en el borde de la cama y miró por la ventana hacia el campo de atrás, donde la luz de la tarde se iba aplanando contra la línea de árboles. No desempacó. A las 10, Elliot subió.
El cuarto de huéspedes estaba oscuro. Chloe estaba dormida sobre el edredón, completamente vestida, con los zapatos puestos. La bolsa de plástico apretada contra el costado del colchón, donde su mano pudiera alcanzarla. Él trajo una manta extra del armario de blancos y la puso sobre ella desde una distancia cuidadosa. Dejó la luz del pasillo encendida bajita antes de bajar. Una hora después, su teléfono vibró con un mensaje reenviado de su abogada. El abogado de Denise había presentado una respuesta cuestionando el retiro de emergencia, alegando que el condado había actuado por resentimiento de clase, chismes de la comunidad y la influencia de un hombre rico, en lugar de por evidencia. Elliot dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa de la cocina. Dejó salir a Hatch, lavó las 2 tazas en el lavabo y se fue a dormir. La primera semana, Chloe doblaba su manta cada mañana con una precisión que no tenía nada que ver con el orden. Apretaba las esquinas en cuadrados, alisaba la superficie y la dejaba exactamente al pie de la cama, de la forma en que se deja algo cuando uno quiere dejar en claro que no ha causado problema alguno. Comía todo lo que le ponían enfrente, le daba las gracias después de cada comida con ese registro formal y compuesto con el que había llegado, y pedía permiso antes de servirse un segundo vaso de agua. A la 4ª mañana, derramó el jugo de naranja, apenas unos centímetros, y se levantó de la silla disculpándose antes de que el líquido llegara al borde de la mesa. «Es jugo», dijo Elliot. Le dio un repasador. «Pasa». Ella limpió la mesa, y luego se sentó con ambas manos en el regazo, observando la cara de Elliot, esperando un castigo que nunca llegó. 2 mañanas después, él encontró media tostada envuelta en una servilleta sobre su mesita de noche, guardada de la misma forma en que una vez había guardado una barra de granola. La dejó donde estaba y no dijo nada. El miércoles le subió la fiebre. La señora Heyer llamó a la oficina al mediodía. Patricia le preguntó a Chloe sobre eso después. La niña explicó que no había querido ser un problema. Tenía 6 años y ya había construido todo un sistema alrededor de no serlo. Elliot la recogió, la llevó a casa, y calentó sopa de lata. No era un hombre que tuviera mucho más en la cocina. Ella se la comió en el sillón, con Hatch apoyado contra sus pies, y para la noche su temperatura había bajado. Se durmió antes de las 7. Él se quedó en la mesa de la cocina con sus lentes de leer puestos y una laptop abierta en nada útil, quedándose en la habitación de la forma en que uno se queda cuando una casa se ha vuelto más silenciosa de lo que era antes. La audiencia preliminar quedó fijada para un jueves. Su abogada, Sylvia, había sido directa al respecto. El equipo de Denise intentaría presentar su participación como obsesiva y motivada por dinero. Responde cada pregunta con claridad. No te explayes más de lo que se te pregunta. Él hizo exactamente eso. El correo de seguimiento de Foster llegó la mañana antes de la audiencia. Cuidadosamente redactado, con la palabra exposición en el segundo párrafo. Elliot lo leyó, terminó su café, y respondió con 3 oraciones. Gracias por la nota, el horario sigue igual. Se quedó sentado con el peso de eso antes de enviarlo. Lo envió de todas formas. En el estrado, el abogado de Denise pasó 20 minutos construyendo la imagen de un hombre que se había metido en una familia privada por razones que merecían un escrutinio más cercano. Elliot respondió cada pregunta en el mismo registro sereno, como responde un hombre que no teme lo que dijo porque dijo la verdad. Mason estaba en la última fila, con las manos en el regazo, mirando hacia Denise una sola vez. Antes de la sesión, había firmado un documento de consentimiento limitado, un acuerdo simple y doloroso de que Chloe no volvería a su hogar mientras el caso estuviera activo. Su propio abogado le había explicado cada línea antes de que pusiera su nombre al final. Elliot lo había encontrado en el pasillo y había visto lo que esa firma le había costado. Mason no buscaba ningún tipo de redención. Ya no había ninguna versión de eso disponible para él. Solo estaba haciendo la única cosa correcta que aún podía hacer. Cuando Denise tomó el estrado, se mantuvo entera durante las preguntas de su abogado. Bajo el contrainterrogatorio, mientras se exponía el patrón documentado, registros de enfermería, datos de asistencia, notas de emergencia, la línea de tiempo completa de las visitas de control, y lo que había seguido a cada una, algo se tensó en su compostura. No confesó. Se enojó con la certeza plana de alguien que nunca esperó realmente ser cuestionado. El juez hizo una anotación en su libreta. La entrevista de la defensora infantil con Chloe fue al día siguiente. Elliot esperó en un banco del pasillo mientras una mujer llamada Claire pasaba 40 minutos con ella en un cuarto pequeño con sillas bajas y luz suave. Claire salió,
Se sentó junto a él y dijo que Chloe había sido cuidadosa y clara. No había intentado hacer las cosas más grandes de lo que eran. Había dejado de ofrecer el tipo de explicaciones que cubren a alguien que nunca se ganó esa protección. Había dicho la verdad, dijo Claire, y lo dijo como si eso resolviera algo. Iban por el camino del condado hacia casa cuando Chloe habló desde el asiento de atrás. Los campos estaban vacíos y planos, el cielo volviéndose de un púrpura pálido como hace cuando una tarde de invierno llega temprano y la luz no opone mucha resistencia. Si me hacen ir a otro lado, dijo, todavía mirando por la ventana, ¿van a saber dónde estoy? Él mantuvo los ojos en el camino. Sí, dijo. Una pausa. No. Ella volvió a mirar por la ventana. Él siguió manejando. La calefacción funcionaba. Después de un rato, la última luz desapareció en la línea de árboles. Esa noche, se despertó a las 2 por el sonido de nada en particular. La forma en que uno se despierta en una casa que ha dejado de estar completamente vacía. La encontró en el pasillo, sentada con las piernas cruzadas en el piso, afuera de la puerta cerrada al final del pasillo. No estaba llorando. Solo estaba despierta, como a veces están los niños cuando el sueño deja de funcionar. Ella lo miró, sin sobresaltarse. Siempre la miras cuando pasas. Pensé que tal vez era algo triste. Él se sentó en el piso junto a ella, la espalda contra la pared, las piernas estiradas. Iba a haber un bebé en ese cuarto, dijo. No sucedió. Algunas pérdidas te dejan asustado de cosas que tal vez no puedas conservar. Ella se quedó con eso un momento. Él no agregó nada más. Entonces ella se estiró hacia la pequeña luz de noche enchufada cerca del zócalo y la deslizó 15 centímetros por la pared, hasta que quedó entre los dos, círculos cálidos extendiéndose suavemente en ambas direcciones. Se quedaron ahí un rato. Después de un tiempo, a ella se le cerraron los ojos, y él la llevó de vuelta a su cuarto. Se metió bajo la manta sola, la primera vez que lo hacía desde que había llegado. Él volvió a la cama. La luz de noche se quedó donde ella la había movido. La resolución no llegó en una sola escena. El juicio de Denise avanzó a través de meses de mociones y contrademandas. Elliot testificó 2 veces más. La señora Heyer, la señora Patel, el médico de emergencias, la consejera escolar, cada uno presentó lo que había documentado. Las piezas que habían existido por separado desde noviembre finalmente existieron juntas, y el caso que alguna vez se había manejado en silencio dentro de la casa de Denise se convirtió en un asunto de registro público. Ella fue condenada por maltrato infantil y cargos relacionados de agresión a principios de la primavera. La sentencia incluyó tiempo en prisión, programas obligatorios, y una orden de no contacto durante toda la infancia de Chloe, lo que significaba que Denise no podía llamarla, escribirle, visitarla, ni acercarse a su escuela. Sostuvo hasta el final que había sido blanco de una campaña de un hombre rico. La corte no se convenció. Mason no fue restituido. Se le dio un camino estrecho, visitas supervisadas, condicionadas al cumplimiento a largo plazo. Aceptó los términos sin discutir. Le mandó a Chloe una tarjeta de cumpleaños con 3 oraciones. Ella la leyó 2 veces y la puso en la carpeta donde guardaba las cosas que aún no había decidido cómo sentir. Él no le pidió perdón. Eso, más que cualquier otra cosa que hubiera hecho, le dijo a Elliot que Mason finalmente había empezado a entender el tamaño de lo que había permitido. Elliot solicitó la custodia legal en enero. La revisión del hogar tomó 6 semanas. La corte la concedió un miércoles por la tarde de finales de febrero. Tan poca ceremonia que estaba de vuelta en su escritorio para las 3. Llamó a Silvia para agradecerle. Colgó. Se quedó sentado con Hatch apoyado contra su rodilla, mirando los campos desnudos de febrero un rato. Para finales de la primavera, la granja se había reorganizado alrededor de 2 personas sin que nadie lo hubiera decidido a propósito. Había una segunda taza de café que vivía en el lado izquierdo del escurridor, una mochila azul marino junto a la puerta principal con un bolsillo delantero para su credencial de biblioteca, dibujos con crayón en el refrigerador, caballos en un campo, el más grande un poco torcido. Una tabla de lectura en la pared de la cocina con estrellas doradas que Elliot había colgado un poco chueca, y que Chloe había mirado durante una semana antes de decidir dejarla así. Ella todavía se sobresaltaba con voces fuertes. Todavía pedía permiso antes de servirse más en la cena, y Elliot decía que sí en el mismo tono tranquilo cada vez. Tenía días buenos y días cuidadosos, y de vez en cuando una noche en la que se despertaba y encontraba su camino hasta el pasillo. La luz de noche se quedaba donde ella la había movido. Reía con más facilidad, a veces de repente,
como si a ella misma le sorprendiera. Hatch siempre golpeaba la cola contra el piso cuando eso pasaba. Dormía bajo la manta. No fue un milagro. Fue repetición. Un desayuno seguro, una hora de dormir tranquila, una mañana escolar ordinaria tras otra, hasta que su cuerpo empezó a creer lo que las palabras solas no podían demostrar. Una mañana a finales de mayo, Elliot bajó las escaleras y encontró a Chloe en la mesa de la cocina con su carpeta abierta, su credencial de biblioteca, un dibujo de la granja con humo saliendo de la chimenea, la página arrancada del registro de lectura en su funda de plástico, y junto a eso, una hoja con su letra de la escuela, más prolija que en otoño. Él se sirvió el café. Ella cerró la carpeta. Él le hizo el almuerzo. Rodajas de manzana, fresas, demasiadas fresas porque todavía no había descubierto la cantidad correcta, y ella nunca lo decía. Puso el almuerzo en su mochila. ¿Cuál era la tarea de escritura?, preguntó él. Ella miró hacia la carpeta. Tenía que escribir una oración sobre el hogar. Él esperó. El hogar es donde nadie se enoja contigo por ser pequeña. Lo dijo de memoria. La oración ya era suya. Es una buena oración, dijo él. Ella tomó su mochila. Él la llevó los 6 kilómetros hasta la primaria Maple Ridge con las ventanas un poco abiertas, porque era la primera mañana realmente cálida del año. Chloe tenía el codo en la puerta, la mano plana contra el viento. Llevaba un abrigo nuevo, amarillo, liviano para la temporada, con todos sus botones. Se detuvieron en el carril de bajada. Ella tomó su mochila y abrió la puerta, luego se quedó un momento en la acera, de esa forma en que se queda cuando algo se está resolviendo por dentro. Espera, dijo. Metió la mano en el bolsillo delantero y sacó un llavero, un cordón trenzado en rojo y marrón, pasado por un pequeño aro de metal, y terminado con un nudo limpio. Colgando de él había un botón, pequeño, marrón oscuro, pulido y suave de un lado. Él había guardado el botón original en un sobre de papel manila en el cajón de su escritorio, después de que el condado lo devolviera. Una tarde, mientras buscaba un lápiz, Chloe había encontrado el sobre con el cajón medio abierto. Elliot la vio parada ahí con el botón en la palma. No le pidió que lo devolviera. Algunas cosas, entendía, le pertenecían más a la persona que las había sobrevivido. Ella lo extendió hacia él, sobre el asiento. Te hice un llavero para tu camioneta. Él lo tomó de su mano. El cordón estaba trenzado con firmeza. El botón giró una vez entre sus dedos, suave de tanto manipularlo. El mismo botón que había colgado de un solo hilo en el segundo ojal de un abrigo rosa delgado, en una tarde gris de noviembre, en una tienda de la calle Willow. Gracias, dijo él. Ella asintió, bajó del auto, y caminó hacia la entrada. La señora Patel estaba en el cruce peatonal con un chaleco naranja de voluntaria, un puesto que había tomado en marzo y no había faltado ni una mañana desde entonces. Levantó la mano cuando vio a Chloe. Chloe levantó la suya también. En la puerta, la señora Heyer la sostenía abierta para los estudiantes que llegaban. Le dijo algo a Chloe por su nombre, y Chloe respondió, y la señora Heyer sonrió ante lo que fuera que hubiera dicho. Chloe entró. Elliot enganchó la llave de su camioneta al llavero y lo dejó en el portavasos. Apagó el motor y se quedó sentado un momento en la cálida mañana de mayo, con las ventanas todavía abiertas y el sonido de niños en algún lugar detrás de esas puertas. El daño no se había borrado. Había sido transformado, trenzado en algo pequeño, y llevado adelante por la persona con más derecho a decidir qué hacer con él. Miró el asiento del pasajero. Ya no se sentía vacío de la misma manera. Encendió la camioneta y manejó a casa a través de Maple Ridge, pasando por la tienda en Willow Street donde todo esto había comenzado, y el pueblo se veía igual que siempre. Ordinario, imperfecto, y todavía capaz, resultó, de hacer algo bien. Y ahí termina la historia de Elliot. No con fuegos artificiales, ni con un gran discurso, sino con una niña entregando un botón pulido a través de la ventanilla de una camioneta, en una cálida mañana de mayo. La verdad, eso nos llegó. Una nota antes de irnos: Elliot, Chloe, Denise, todo esto es una historia ficticia creada para contar una historia. Pero los sentimientos que despierta, esos son reales. Así que tenemos que preguntarte, ¿qué parte se te quedó grabada? ¿Fue el momento en que ella dijo voy a ser buena ahora? ¿La luz de noche? Déjanoslo en los comentarios. De verdad los leemos, y ustedes siempre dejan las cosas más bonitas ahí abajo. Esto es lo que esta historia nos siguió susurrando: a veces lo más valiente no es un gran gesto. Es simplemente negarse a mirar hacia otro lado. Si esto te llegó,
dale like. De verdad ayuda a que más personas encuentren historias como esta. Compártela con alguien que la necesite hoy. Y si todavía no estás suscrito, únete a nosotros. Aquí compartimos historias que significan algo. Hay más esperándote en la pantalla final ahora mismo. Ve a buscar la siguiente. De parte de todo nuestro equipo, gracias por acompañarnos en esta historia. Cuídate mucho ahí afuera. Nos vemos la próxima vez, con una historia que, digamos que no la vas a ver venir.